Hola, ¿qué tal? Agradecemos a todos los de la audiencia de la Fiesta del Libro y la Rosa por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Janet Gutiérrez, soy colaboradora de Madre Editorial y hoy nos acompaña Francisco Narla, autor del libro Fierro. Les comento un poco acerca del autor. Francisco es un escritor español que ha escrito varias novelas históricas y de misterio. También ha publicado sobre poesía, ensayos técnicos y artículos. Además de esto, es conferencista en diferentes foros, tales como centros universitarios y radio y televisión. Por otro lado, nos acompaña el escritor Manuel Pinomontano, quien también es español. Manuel cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero y es a partir del 2003 que se muda a la Ciudad de México para dedicarse a su verdadera vocación, que es escribir. Desde entonces ha escrito cuentos y participado en varias antologías, aunque él nos comenta que su fuerte es la novela histórica. Y pues bueno, sin más preámbulo, le cedo el micrófono. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar, antes de entrar en la novela, Francisco, quiero preguntarte algunas cosas en general de ti como escritor. ¿Tienes algún lugar determinado para escribir? Bueno, primero, gracias Manuel por compartir este rato conmigo. Por favor, que nadie se pierda el secreto de Tritona. Yo siempre llevo, desde que lo leí, he dicho en muchas ocasiones que es uno de los mejores comienzos literarios que he leído en muchísimos años y estoy seguro de que Manuel tendrá grandísimos éxitos editoriales en todo el mundo. Y gracias también al Grupo Madre Editorial, a los esfuerzos de Janet para coordinar todo esto. Es un placer que se cuide tanto de mis cuentos en un país que me gusta tanto como México y al que estoy deseando poder volver. Las últimas ediciones de la Feria de Guadalajara se han complicado con esto de la pandemia, pero estoy seguro de que habrá ocasiones en el futuro y será un placer volver. Y vamos a intentar hacer lo más entretenido posible. No, no tengo manías, la verdad. Creo que mi pasado como piloto de transporte línea aérea me obligó a convertir mi maleta en mi biblioteca y a darme de prejuicios en ese aspecto. Cualquier habitación de hotel, cualquier rincón, cualquier lugar es bueno. Además, no solo por el hecho de que eh, escribir es más que mecanografía. El tener una idea se puede tener en un semáforo en rojo, se puede tener paseando por el campo. De hecho, reconozco que muchas ideas de las que me vienen a la cabeza me vienen cuando voy a correr con el perro. En ese momento de estar haciendo ejercicio se me ocurren muchas cosas, voy repasando las tramas de las novelas y tal, y eso también es escribir, no solo el plasmar en la pantalla del ordenador. Así que no, la verdad, nunca he tenido manías y creo que eso me ha permitido ser muy versátil y muy rápido a la hora de entregar mis manuscritos, la verdad. Bueno, quiero decir, tú ya lo sabes, Paco, que yo he leído a Fierro y además he leído a Fierro dentro, en el contexto de un club de lectura, en compañía de lectores muy empedernidos. Fierro para mí es una novela fundamentalmente de amor y venganza y es una novela histórica con una gran información detrás. Una de las cosas que más me llama la atención de tu investigación, Paco, es no solamente en el fondo de la novela, en la historia, sino en la forma. Eh, has, has hecho una estructura en tu novela que responde a cómo se contaban las historias precisamente en la época en que sucede Fierro. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? Y claro, bueno, para situar al que no conozca la novela, como bien has dicho, es una novela histórica, es una novela de aventuras, y hay amor y hay venganza. Estamos hablando de finales del siglo XII
y el escenario principal es la frontera que supuso la ribera del río Duero durante esa guerra interminable que los nietos heredaban de los abuelos, que fue la Reconquista en España. Y es cierto, como bien señalas, que en ese momento hay una manera de contar historias. Esa manera de contar historias viene definida por los trovadores. Trovadores, juglares, hay un cierto ritmo y una cierta forma de entender las historias, y algunas de ellas han sobrevivido hasta nuestros tiempos, como el romance del Mío Cid. Se organizaban en cantares y era un tipo de escritura que no se pensaba tanto para esa transmisión impresa, evidentemente, sino para cantarla, para recordarla, para recitarla. Hay que pensar en esos trovadores que llegaban a la plaza de un pueblo y a cambio de unas monedas pues te contaban la gran aventura de Roldán o la del Mío Cid o muchas otras, y me daba la sensación de que jugando con cariño, sin aburrir al lector, porque siempre es importante pensar que una novela lo que debe hacer es entretener, darle una pátina, un pequeño barniz que recordase a ese estilo podría funcionar bien. Así que la novela se organiza en cantares, como si fueran las grandes partes de una de esas odas, una de esas gestas, de uno de esos romances. Y más también tiene una cierta musicalidad en determinados momentos y se intenta buscar un lenguaje que recuerde un poco esos momentos. Es un juego peligroso y, como tú bien conoces por tus propios escritos, Manuel, no siempre es fácil el conseguir ponderar cuánto quieres acercar de la realidad del momento y cuánto necesitas alejarte. Porque si contáramos las cosas como eran en el momento al que lo estás refiriendo, la mayoría de la gente no se interesaría, porque el lector del siglo XXI está tan lejos de, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo un poco exagerado, Roma, las Saturnales, las Bacanales, las Luper... un ejemplo exagerado y que a lo mejor arrancamos una sonda de algún lector, la gran cantidad de símbolos fálicos que se usaban en Roma con un contexto completamente diferente al de ahora. Ahora parecería que estamos, bueno, basta correr Pompeya, esto es de Pompeya para verlo, parecería casi que estamos entrando en la grabación de una película porno y sin embargo no tiene nada que ver. En Pompeya hay una panadería que se anunciaba con un enorme falo, un enorme pene que simplemente decía, aquí hay felicidad. Era un concepto distinto. El lector de hoy en día no comprende eso. Si tú empezaras a escribir una novela sobre romanos y hablaras de que en una panadería un falo, tendrías que estar 5 páginas escribiendo para explicarlo. Y ya no funcionaría como historia. Ese es realmente el peligro y la dificultad de la novela histórica. Hay que caminar en la cuerda floja casi, hay que buscar el modo de acercarse, que el lector pueda vivir esos tiempos, que pueda sentirlos, pero siendo siempre consciente de que lo que deben, lo que deben con esta simbología tan especial de la cultura romana, lo único que pretende ilustrar es que realmente no escribimos ensayos, no escribimos historia. Tenemos que acercarnos, pero siempre dejando que prime la novela. Y además es que pretender escribir historia es una, y permítaseme la expresión, una bendita tontería, porque ni somos historiadores, ni aun siendo lo podríamos hacerlo, porque muchas veces algo se cree de un modo concreto hasta que se descubre lo contrario. Estoy muy romano hoy, pero estoy pensando en Pompeya, gracias a la carta de Plinio el Joven, que habla de que la erupción del 24 de agosto, que bueno, realmente no es la carta, sino que es la copia de 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 la copia. Bueno, hoy en día vemos así gracias a las excavaciones arqueológicas, pero durante siglos, si hubieras preguntado a cualquiera cuando el Vesubio se enrabietó y enterró Pompeya en cenizas y lava, te hubiera dicho que fue en agosto porque es como lo deja escrito Plinio. Hoy sabemos que no, que fue en octubre. La historia es de una manera hasta que se descubre lo contrario, y pretender que en una novela todos esos detalles queden bien y estén perfectos es una pedantería. Lo que un novelista debe hacer es escribir una buena historia que sea veraz, y el lector debe enfrentarla así. Por ejemplo, en el cine, Braveheart, la gran superproducción de Mel Gibson. En realidad, buena parte de los detalles históricos son falsos y están mal hechos incluso, pero la película es muy buena y obtuvo muchos premios. Ben-Hur,
la gran versión de Charlton Heston, desde el punto de vista histórico, es una pifia. Empieza la película y vemos a un Charlton Heston que se supone que es hebreo, buzones colgando de sus patillas, sin... Bueno, ¿y qué? La película es fantástica y el libro es maravilloso, que el libro empieza contando una historia de los Reyes Magos. Entonces, en esa pregunta que me haces hay mucha amiga, Manuel. Sí, hay que acercarse y darle un sabor, hay que como salpimentar las novelas con las cosas adecuadas históricamente, pero hay que tener mucho cuidado. Somos novelistas y lo que debe primar siempre es la propia acción narrativa de la novela. Efectivamente, es crear una ilusión, ¿no? Crear una ilusión que estás en esa época, pero realmente lo que está primando es el desarrollo de la historia. Quería también comentarte una cosa muy interesante que yo descubrí en Fierro, y es que tú nos planteas la historia de la invasión y de la reconquista, cómo fue, de una forma muy realista, ¿no? Hace poco leí un artículo de una historiadora, de una gran historiadora a la que admiro mucho, y decía que nos habíamos inventado un poco la propia historia, ¿no? Yo soy andaluz, tú sabes bien, y aquí en Andalucía, cuando hablas de Al-Ándalus, da la sensación de que todos vivíamos en la Alhambra, que todo era el Palacio de Medina Zahara y la Fuente de Mercurio, ¿no? Y bueno, eso no es cierto, y tú además con tu investigación histórica lo has podido comprobar. Entonces nos muestra una historia de la invasión musulmana a España, a mi modo de ver, muy realista, muy verídica, ¿no? Y contabas, tuve la ocasión una vez de escucharte contar cómo todo partió a raíz de una visita que hiciste a un castillo donde había un silo, donde, no quiero hacer un spoiler, nada más quiero que nos cuentes un poquito eso de ese silo y cómo era la crueldad de época, ¿no? De estos sitios fronterizos donde pasaba de todo. Sí, yo estaba intentando conocer la historia de mi país, nada más. No pretendía escribir una novela. Como escritor de novela histórica, evidentemente me gusta la historia, con lo cual procuro leer mucho sobre historia, aprender y hoy hemos hablado un poquito de Roma y podríamos hablar de muchas épocas, porque bueno, siempre he dicho que una de las obligaciones del hombre para ser feliz es luchar contra su propia ignorancia. Yo solo intentaba conocer la historia de mi país. Y como la Reconquista es un periodo muy discutido, porque hasta ha sido usado como arma política y arma arrojadiza entre distintas ideologías, y ponías un ejemplo muy bueno hablando de Andalucía. Ahora, alguno cuando habla del Andaluz piensa en la herencia mora y que el flamenco tiene que ver con tonterías monumentales todos. Y además a día de hoy ya no solo es que lo sepamos por los libros de repoblamiento o porque lo podamos intuir o por las cartas pueblas. A día de hoy sabemos que tiene mucho más que ver un gallego con uno de Huelva que uno de Huelva con uno de Almería, porque la repoblación fue de norte a sur. Casi podemos coger las líneas genéticas y evidentemente vemos que del norte de la península van viajando hacia el sur, van asentándose en esas poblaciones reconquistadas. Con lo cual, para luchar contra todos esos mitos y contra todas esas cosas, yo decidí empezar a investigar. Y en una zona que es la de la Ribera del Duero, hay un lugar realmente impactante, todo el campo de Calatrava, la tierra de Montiel. Bueno, hoy en día se engloba en la comunidad que en España llamamos Castilla-La Mancha, un lugar de geografía dura y agreste, con meteorología complicada, veranos muy calurosos, inviernos muy fríos. El río era además origen de paludismos galopantes, la gente se moría por culpa de las fiebres que transmitían los mosquitos. Un lugar bastante duro y desafiante, y más en aquellos tiempos, sin comunicaciones, sin tantos medios como a día de hoy. Fortalezas que durante toda la Reconquista se fueron sembrando a lo largo del territorio para marcar esas fronteras sucesivas que fueron variando según los ataques de moros o de cristianos y que realmente
aderezan casi toda esa piel de toro, como solemos llamar a la península ibérica. Una de ellas me topé con una historia que para mí era prácticamente desconocida. Supongo que porque en general, como la historia se suele contar a conveniencia de quien la cuenta, los españoles no solemos hablar de la terrible derrota que se sufrió allí. Y precisamente es el escenario, bueno, está aquí en el cartel, pero también está aquí en la novela. La fortaleza no está del todo real, pero bueno, parecida. Esta es la fortaleza de Alarcos, donde se produjo una derrota terrible para las tropas cristianas. El rey Alfonso VIII estaba intentando hacer de Alarcos, un lugar, bueno, había sido conquistado poco antes, un lugar de provecho donde donde dar una avanzadilla a los cristianos. Se llevó allí Alarcos a artesanos de todos los tipos, desde panaderos hasta curtidores, a alabarderos, todo lo que se le ocurrió. Intentó llenar la ciudad con miles de personas y darle un futuro, crear algo nuevo y generar población en ese lugar tan en contacto con los moros, con la morería. Todo era esperanza, todo era felicidad y todo parecía prometerse como, bueno, como una semilla germinando que debería arrojar maravillosos frutos. Sin embargo, por desgracia, se presentaron los moros y Alfonso VIII decidió entablar batalla. Decidió entablar batalla con muy mala fortuna y muy mal juicio, y de hecho, en el castellano seguimos diciendo tomarlas de Villadiego. Villadiego es una finca, una quinta que había al ladito de Alarcos, por la que escapó el rey Alfonso VIII. Así que tomarlas de Villadiego es lo que hizo el rey cuando vio que estaba perdida. El resultado es que murieron miles y miles de personas. Y la guerra era tan cruel por los bandos, los dos hicieron verdaderas barbaridades, que murieron niños, murieron mujeres, murieron animales, murieron muchos. Y como la ciudad estaba en construcción, los moros usaron los cadáveres de todos los fallecidos, de todos los muertos, de los torturados incluso, para rellenar los cimientos. 900 años, 800 años después de ese terrible suceso, yo pasaba por allí y tuve la suerte de que la guía del centro de interpretación me reconoció, que sabía de mis novelas y tal, y en lugar de hacer una visita de media hora toda prisa y corriendo con 15 japoneses histéricos sacando fotos a cada 10 segundos, tuve la suerte de hacer una hora larga con una persona que me enseñó casi todo lo que se puede saber, casi todo lo que se puede llegar a aprender esa hora en visitando la fortaleza de Alarcos. Para mí fue muy impactante el ver en las excavaciones cómo bajo los cimientos había huesos. Huesos que, como para mis novelas, yo he asistido a un par de autopsias, he buscado información médica, intentar poder hablar bien y demás, se podían reconocer como huesos de niños. Era una visión realmente impactante. Debajo de esas piedras y de la tierra, ver todos esos huesos amontonados. A día de hoy yo creo que el cine y la internet y la facilidad con la que hacemos esas imágenes nos roba parte de la crueldad. La guerra no nos impacta tanto como lo es en realidad. Yo que no, el hombre moderno, la sociedad moderna, aparte de haber perdido muchos otros valores o de, bueno, como decía Chesterton, cuando se deja de creer en Dios empieza a creer en cualquier cosa, hemos dejado muy de lado muchas cosas y ya hay la propia violencia que el ser humano es capaz de generar no nos impresiona de la misma manera. Pero a mí me impresionó ver todos esos huesos en los de la realmente, aun ahora mismo hablando de ello, el recuerdo me pone el vello de punta. Es realmente llamativo, realmente duro. A cualquiera que tenga la oportunidad de conocerlo. El caso es que paseando por la fortaleza, cerca de los hornos, hay un silo para conservar el grano. Y en el silo me comentaba la guía que estaba allí conmigo, mira, fíjate allí en el silo, un agujero enorme de unos 6 metros de profundidad y 2 y algo de diámetro, y había varias marcas en los ladrillos del silo. Y me decía, creemos que durante la batalla mantener con vida aquí como prisioneros los moros. Y como tú sabes, como hay imágenes que los novelistas nos resultan, yo creo que muy poderosas. Stephen King siempre reconoce que su primer gran éxito, Carrie,
que no fue su primera novela, de hecho es la sexta. Las primeras 5 siguen escondidas debajo de los escalones de su escalera y él sigue reconociendo que le parecen malísimas. Carrie se le ocurrió pensando en esa escena del vestuario de chicas cuando a la protagonista femenina le viene por primera vez el periodo. Hay muy poderosas. Por ejemplo, en El secreto de la tritona, en tu novela, es súper poderosa esa imagen en la que una madre muerta de hambre y frío acaba acudiendo a una perra amante a su bebé. Y es una imagen que evoca muchas cosas y que explica muchas cosas. Pues a mí esa imagen de esos posibles prisioneros y conociendo la devastación que quedó y sabiendo que Alarcos es un lugar que lleva 8 siglos abandonado, porque el rey intentó que Alarcos volviera a estar habitado, nunca nadie quiso volver a estar allí. De hecho, los aficionados al misterio y la parapsicología dicen que allí se pueden grabar psicofonías y cosas de estas. Bueno, es un lugar que quedó maldito. Unos años después, el nieto de Alfonso VIII será Alfonso X, nieto, bisnieto, bueno, Alfonso X el Sabio será el que construya, el que dé lugar a lo que hoy es la actualidad Ciudad Real, a pocos kilómetros, porque no sería capaz de conseguir con han producido los huesos y ver aquellos arañazos, aquellas marcas en los ladrillos del silo, fueron lo que me dieron esa imagen poderosa que obligatorio para mí construir una historia alrededor de alguien que sobrevivía a eso. Alguien al que le hubieran destrozado la vida. Esa gran ilusión que supondría Alarcos si es empezar una nueva vida en una ciudad recién conquistada que se está levantando con todos los medios, el apoyo de la corona y demás, lo pierdes todo acá encerrado en un silo, pues sufriendo las mayores penalidades y ya no tienes ni ansias ni casi derecho a seguir viviendo porque has perdido y has dejado atrás todo lo que amabas. Me pareció una idea tan poderosa que tuve que escribir la novela. Porque es verdad que es una novela histórica y demás, pero como tú bien dices, Manuel, la novela es de amor y venganza. La novela es, sobre todo, el conocer la historia de un hombre que en su vida conoce el amor y lo pierde. Y cómo esa pérdida lo lleva a rozar la locura. Eso se disfraza en una novela de aventuras y hay cosas, porque las historias tienen que contarse como tienen que contarse. Pero en realidad es una pelea de cómo se cae, de una historia, una novela, de cómo se cae en la más profunda de las desesperaciones y se encuentra un pequeño Una cosa que me encanta ahora acabas de hablar de Alarcos, ¿no? De esta terrible derrota, pero una cosa que me encanta de tu novela es cómo en la derrota se presenta también la victoria. Cómo en tu novela se entrevé que Alarcos, fue algo más que una batalla perdida, como si fuera un poco el preámbulo de las Navas de Tolosa, como si hubiera un detonante, ¿no? Y lo fue, sin duda, y no es porque lo diga yo en mi novela o tal, es porque así lo muestran todos los documentos históricos y crónicas. Al principio, lo que nos hace pensar que se preparan las Navas de Tolosa es quizá ese ansia de venganza del propio rey, que es un paralelismo. Aunque la novela es una novela de gente pequeña, de gente menuda, de gente que no tiene que ver con los poderosos, evidentemente son espejo de los poderosos. El rey salió muy escaldado de aquella derrota, el rey Alfonso VIII, evidentemente quiso venganza desde el principio. No vemos que en ese momento, vamos a redondear, fue en 1197 las Navas, Alarcos y 1212 las Navas de Tolosa, pero no olvidemos que los moros habían entrado en la península por primera vez en el 711 y la conquista o la reconquista no se da por finalizada hasta 1492. Es decir, llevábamos ya 400 para 500 años en esa ocupación mora y aún quedaban otros 300 y algo por venir. No ha habido ninguna guerra, cuando se habla de la guerra de 100 días, de los 100 años, fueron 700 años, de una guerra discontinua y complicada, con momentos de guerrilla y demás, pero una guerra que yo sepa no ha habido otra igual ni de tanta duración. Y siempre con el empecinamiento de recuperar un territorio perdido.
por parte de esa proto-España anterior a la conquista de los romanos, de los moros. Sí, yo creo que es evidente que no solo el rey de Castilla, Alfonso VIII, sino también otros elementos de las noblezas y de los otros reinos presentes en la península ibérica deseaban vengarse de los moros y deseaban recuperar los territorios perdidos. Y la derrota de Alarcos es un acicate importante. Y había la necesidad de que en el libro estuviera reflejado porque yo también quería hablar en cierta manera, y tú sabes que esas son las intenciones ocultas del escritor, de cómo las decisiones de los poderosos afectan a los que no lo somos, de cómo las decisiones del rey en aquel entonces afectaban a sus vasallos. El rey se quiere vengar y es el rey el que manda buscar a Fierro, porque es un atajador famoso, una especie de boina verde de aquellos tiempos, para buscar las mejores rutas de abastecimiento y del nuevo lugar del campo de batalla en el que se habrá de librar esa venganza. Y a través de esos deseos del rey, Fierro, que se ha estado refugiando en una frontera que es un lugar maldito, que ha querido huir hasta de su propio pasado y de su propia sombra, se ve enfrentado a su propia venganza, sin él ni siquiera saberlo. Bueno, creo que ese paralelismo entre el y el vasallo es otro de los juegos con los que los novelistas debemos trabajar. Evidentemente, las novelas pueden ser reales o completamente reales, porque si lo fueran no funcionarían. Nuestras vidas las podemos narrar y podemos imaginarlas como una historia, pero no lo son. No hay un primer acto, un segundo, un tercero, no tienen los climas en el momento adecuado. A lo mejor recibes el premio de la vida y tu pareja se pone enferma ese mismo día o pierdes a tu madre. Y en una novela no podría funcionar, no debería funcionar de la misma manera. Entonces, hay que buscar de nuevo, igual que con las referencias históricas, hay que buscar un equilibrio en el cual, bueno, una de los mejores ejemplos es Casablanca, ¿no? Parecería una casualidad imposible que ese amor que se ha vivido en París acabe en Marruecos en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, y por qué Isa Laszlo va a entrar justamente en el café de Rick Blaine. Pero el guión lo resuelve rápidamente, porque el propio Rick Blaine, el propio Humphrey Bogart dice, de todos los cafés del mundo, de todos los restaurantes del mundo, de todos los cafés del mundo, ella ha tenido que entrar precisamente en el mío, ¿no? Está dándole verosimilitud a su propia historia. Y si el lector, el espectador lo compra, funciona. Bueno, esto es lo mismo. Ese juego entre el poderoso y el vasallo, entre el rey y el vasallo, tiene que estar por ahí de fondo. Es una enseñanza moral, es algo interesante con los que el escritor juega, pero de lo que no se puede abusar porque la realidad palpable y la realidad descarnada como historia no funciona. Es difícil explicarlo en pocas palabras, pero de nuevo, igual que como decía antes con las referencias históricas, es otro pasear por el alambre, otro caminar en la cuerda floja del escritor que debe buscar el equilibrio para que ese reflejo de la vida real esté en su historia sin estropearla. Como decía Aristóteles en su Poética y Retórica, que creo que es el mejor manual de cómo contar historias, y tú ya me lo has oído decir otras veces, Manuel Pino Montano, yo creo que Aristóteles lo decía muy bien cuando decía, un final debe ser tan ineludible como inesperado. Toda la historia debe conducir a un lugar, aunque tú no te lo debes esperar. Pero en ese camino que lo lleves a ese lugar, ten cuidado, si te acercas demasiado a la realidad, probablemente te caigas por el precipicio. Ok. Hay un personaje entrañable, ¿no? En Fierro. Me imagino que ya sabes a quién me refiero. Es un personaje que suscita un monólogo, un diálogo interno de Fierro, y es el perro. A mí por lo menos me lo parece, ¿no? Me parece un personaje entrañable. Te quería preguntar, en relación no solo al perro, sino al resto de los personajes, ¿cómo es para ti la creación de tus personajes? Bueno, lo del perro
En todas mis novelas hay animales, tú lo sabes bien, tú también sufres de esa enfermedad que eran los bichos. Yo tengo perro, tengo gato, tengo acuarios, tengo abejas, tengo un Luego hormiguero vamos a hablar de las porque me abejas. encantan. Luego vamos a hablar de las abejas. Vale. A mí me encantan los animales y en todas mis novelas hay algún animal. Es parte de mi voz, de mi forma de escribir y me encuentro cómodo con ello. No soy el único. Incu en todas sus novelas pone un Golden Retriever y bueno, hay mucha gente más que lo ha hecho también. Y en Jack London también los animales tenían mucha importancia y bueno. Yo sabía que algún anillo tendría que haber en la novela. En el caso de Fierro, lo que he de reconocer es que es un truco de costurera, es una herramienta del escritor, porque en realidad mi personaje protagonista, Fierro, es un tipo tan deshecho, tan rayando en la locura, que para poder averiguar algo de su pasado tenía dos opciones. Es que yo quería que pensara o dar pinceladas. Y me parecía mejor dar pequeñas pinceladas para centrar la historia de una manera más poderosa en el presente de la propia historia. Y me pareció que darle a Fierro a alguien con quien hablar, pero que no entorpeciese la lectura, que no fueran diálogos, sino simplemente pequeñas cosas, funcionaría. Y después de mucho pensarlo dije, ¿y si está tan mal y lleva tanto tiempo buscando esa soledad? Yo a veces a mi perro le cuento cosas o le digo cosas. ¿Por qué no le va a hablar él al perro? ¿Por qué no le va a decir cosas? Yo lo llevo cosas de lo que sería la cordura, pero nos permite, como decía, es un truco del escritor, nos permite conocer parte del pasado de Fierro de una manera amable, sin resultar pesado, sin tener que cargar, sin tener que dar demasiadas explicaciones. De hecho, en la novela hay solo dos o tres, bueno, alguna más, pero hay unas pocas páginas de, como se dice en el cine, de flashback, de retroceso al pasado. Todo lo demás se intuye a través de esos pequeños diálogos o monólogos que tiene Fierro con el perro, que son muy difíciles, porque hay que saber decir justo las palabras adecuadas para que con lo menos posible funcionen y transmitan información. No sé si era Vargas Llosa o García Márquez, no sé quién era el que decía, todos los ríos del mundo caben en la palabra Nilo. Y bueno, y es mentira, porque el Nilo no es el río más grande del mundo, pero el espíritu de esa frase es, el escritor debe buscar siempre la palabra adecuada, porque además la economía del lenguaje suele ser importante. El mejor actor, si algo se puede decir en 2 palabras, mejor que decirlo en 7. Y fue difícil el plasmar en esos monólogos, en esas frases tan cortitas, algo que realmente fuera significativo para Fierro, pero que le ayudara al lector a interpretarlo y a conocerlo. Me alegra que fuera un personaje entrañable, era la intención y la idea, y que despierte sentimientos. Y para mí, además, como decía, es muy importante. Los animales, la naturaleza, vivo en medio de la naturaleza, rodeado de bosques y montañas, y para mí es muy importante que eso quede reflejado en mi obra. Escribimos lo que somos y somos lo que escribimos. Y mis novelas no serían mis novelas si ese amor por la naturaleza o cuando se hacen referencias a las plantas, el entorno, los escritos paisajes no estuvieran. Um, define lo que soy, como decía, escribimos lo que somos y somos lo que escribimos. Y ahora hablamos un poquito de la apicultura, porque la novela empieza además con la apicultura un poco, ¿no? Las primeras imágenes que tenemos de ese medio de vida que tenían un poco los que no tenían nada, los desheredados, ¿no? Y Sí, sí. sí. Yo estaba investigando para la novela y yo me di cuenta que yo puse a mi personaje, o quería poner a mi personaje en un lugar en el que la edad media, según decían los historiadores, bueno, no se ponen siempre de acuerdo, pero que podía ser inferior a 1 año. Antes hablábamos del paludismo. Aparte del paludismo había bandoleros de ambos bandos, cristianos y moros. Aparte estaban los propios ejércitos, moros y cristianos, que de vez en cuando hacían racias. Aparte estaban los desaprensivos. Toda esa ribera del Duero, durante ese momento de la Reconquista, fue un lugar en el que era más fácil morir que vivir.
Y yo puse a mi personaje ahí y lo puse adrede. Él quería alejarse del mundo, quería vivir allí, donde nadie le pudiera encontrar y donde nadie le fuera a buscar. Y claro, tenía un problema. Para construir mi personaje, yo tenía que ser capaz de decir que vivía allí, pero que vivía de algo, porque era un hombre. O sea, ha sido derrotado a Arcos, ha escapado de Arcos por los pelos, moribundo, no tiene nada, sobrevive del hambre. Entonces en la novela se da a entender que durante un momento de su pasado se dedica a las estafas y él también se convierte en un golfín, en un hombre que se aprovecha de los demás en ese lugar despiadado que es la frontera, pero como no quiere tener relación con la gente, tiene que buscarle otra profesión. Me costó bastante, estuve bastante tiempo dándole vueltas y un día, no lejos de Calatrava, de un lugar que se llama Almagro, muy famoso por las berenjenas, vi a lo lejos unas colmenas, un colmenar, y pensé, ¿y las abejas? Es un trabajo que podría hacer él solo, que no te necesitaría a nadie. Pero claro, yo no tenía ni idea de apicultura, no sabía absolutamente nada. Creo que de pequeño me había picado una abeja y era todo lo que sabía, y que me gusta la miel. Así que empecé a investigar, empecé a leer, descubrí con sorpresa que la apicultura ya se practicaba, bueno, y mucho antes, de hecho parece ser que los egipcios ya sabían algo de apicultura, aunque bueno, ¿qué no sabían los egipcios? ¿No? Que lo sabían casi todo. Bueno, descubrí que la apicultura ganadera ya hace muchos siglos y que en ese momento era factible que alguien pudiera dedicarse a la apicultura de manera semiprofesional para ganar algo de dinero. Entonces empecé a leer sobre las abejas y a saber cómo tendría que ser, porque las colmenas no son como las que son ahora. Bueno, le dediqué unos cuantos meses a eso, hablé con varios apicultores, afortunadamente tenía un amigo por otros motivos que dedicaba a tener colmenas, me explicó las cosas. Y tanto me involucré en eso, tanto me involucré que al final he acabado teniendo abejas yo mismo tengo varias colmenas en casa y produzco miel todos los años para regalársela a los buenos amigos y para poder descubrir qué era lo que sentía Fierro. Lo que sí es cierto es que Fierro es un apicultor muy malo, muy malo, muy malo, porque la novela empieza diciendo que tiene las colmenas zanganeras con zánganos que no producen miel y que se le han metido los ratones y tal. Pero de nuevo, y como volvíamos a hablar antes de la historia o de la vida real que se refleja en las novelas, es curioso, porque si uno lo piensa fríamente, pasé meses investigando, a día de hoy sigo teniendo colmenas, y yo creo que en la novela hay 2 páginas o 2 páginas y media en las que se hable de colmenas. Creo que eso es lo importante. El escritor, más que saber escribir, saber narrar. Y como muchas otras de mis aficiones, bueno, monto a caballo o he practicado la esgrima medieval o antes decía que he ido a un par de autopsias. Ese afán por hacer bien lo que tienen que hacer mis personajes me ha llevado a descubrir mundos, bueno, como los actores que de repente tienen que aprender a montar a caballo para una película o aprender a combatir con espada o cosas así, pues, bueno, me han llevado a practicar muchas cosas y algunas se han quedado conmigo. Por ejemplo, para Laín el Bastardo aprendí cómo era la fabricación de cuerdas de instrumentos musicales, de tripa en la época medieval, y es algo que no volvería a hacer, porque la peste con la que te quedas es horrible. El trabajar con pieles, las curtidurías, todo eso apesta. Pero lo de las abejas me gustó. Y además es una forma de conectar con la naturaleza, de estar más cerca de ella y, no sé, tiene algo especial. Es un que me llama mucho la atención y del que cada día aprendo un poquito y, bueno, quedó de alguna manera ahí en Fierro, pero sin duda lo mejor es que ahora a los buenos amigos les puedo regalar un bote de miel. Acabas de hablar, acabas de decir, voy a relacionar 2 cosas que acabas de decir. Una hora, ¿no? Has dicho que un buen escritor tiene que aprender a borrar. Y hace un rato estabas hablando tú de esta epidemia que hay en la modernidad, en la tele, de mostrarnos las cosas muy explícitas, ¿no? Sobre todo la violencia. Estás viendo una película de guerra y ves cómo le cortan la cabeza y casi que te haces de lado porque parece que te va a salpicar la sangre a ti, ¿no? Y en tu novela tienes una escena que para mí es una obra maestra
Y no solo para mí, también la he contrastado con otras personas que han leído la novela, que es una novela, perdón, que es una escena donde hay mucha violencia, es una violación. Ah, Y a mí en lo personal me hizo llorar, ¿no? Es, y más por lo que dice que por lo que dice, ¿no? Yo creo que la escena está perfecta, está en su justa medida. Adelante. Paco, has hablado aquí de dos cosas, acabas de mencionar, que un buen escritor tiene que borrar, ¿no? Que aprender a borrar. Y también hemos hablado un poco antes, nos has hablado de esta epidemia que hay de violencia explícita en la televisión, ¿no? De toda esta sangre y le cortan la cabeza y se ve cómo se le sale el ojo. Y justo me estaba acordando de una escena de Fierro que para mí es una obra maestra, tengo que felicitarte. Y además no solo para mí, esta novela, como ya dije, la leímos en un club de lectura donde hay casi 50 personas y casi todos coincidimos. Y es esta escena tan fuerte, es una violación, donde yo en lo personal a mí me sacó una lágrima, ¿verdad? Y donde es más lo que no se dice que lo que se dice. Y en este sentido quería preguntarte también en el sentido de esta escena, ¿no? Que me parece una escena difícil. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil a la hora de escribir Fierro? bueno, lo primero, gracias, Manuel. Yo me siento muy honrado de que sea así, más otro escritor como tú que alabe de esa manera mi trabajo. Creo que eso es lo que hace del arte arte, el que transmite emociones y que transmite sentimientos. Los escritores somos egocéntricos con papel disponible, lo único que hacemos es desparramar tinta y hasta que la tinta no se transforma en sentimientos no significa absolutamente nada. Así que muchas gracias, porque eso le da valor a mis esfuerzos y a mis trabajos y a mis desvelos. Y en cuanto a cómo responderte, mismo con todas mis novelas, es obligación del artista el ser mejor con cada nueva pieza, con cada nueva obra. Es obligatorio que seas pintor, escultor, cineasta, escritor o cantante, cada vez que afrontas un nuevo trabajo intentes hacerlo mejor que el anterior. Por desgracia, yo he tenido además, bueno, por desgracia, por fortuna, he tenido que enfrentarme a mi pasado reeditando mi primera novela y la verdad es que fue un auténtico trauma. Cuando yo la terminé en su momento me dio la sensación de que había hecho un trabajo maravilloso. Cuando llegó el momento de reeditarla, la quise revisar y quise releerla y fui capaz de sacarle prácticamente 60 páginas de adjetivos y de frases enrevesadas. Es muy difícil ser honesto con uno mismo, pero a todo el mundo le huele el sobaco de vez en cuando y saber reconocer que a uno mismo le pasa no es fácil. Y escribir, pintar, dibujar, cantar, componer, esculpir, todos los pasos previos sirven para llegar a algo. A veces da la sensación de que Picasso de repente un día se levantó y se le ocurrió Las señoritas de Aviñón. Y no es verdad, peleó durante años. A veces da la sensación de que alguien llega al sumum de cualquier cosa, Bach, el contrapunto de Bach. No apareció de repente, tardó mucho tiempo en llegar a desarrollarlo. Hay privilegiados como Mozart, que levantando un palmo del suelo ya hacía maravillas, pero en el resto de los mortales todo que ha sido antes es... Incluso cuando te encuentras con algo que te resulta cómodo, que tienes una zona de conexión, de comunión con algo, que tienes una zona en la que te parece funcionar bien, no te acomodes en ella, no hagas siempre lo mismo. Busca aquello que te hace, bueno, reparte en el asiento, rascarte el cogote y desear volver a esa parte cómoda. Es importante para el escritor el enfrentarse a sus propios demonios.
y ser consciente de que te debes al lector y de que cada nueva frase, cada nuevo párrafo, cada nueva historia deben ser mejores que lo que has hecho hasta entonces. Así que en Fierro, como en todas mis novelas, lo más difícil es, y espero que siga siendo, es dar un paso adelante, hacerlo un poco mejor en cada nuevo trabajo. Hay algo también que me llamó mucho la atención en Fierro, y todas estas, no sé si son blasfemias o irreverencias que el personaje, no sé cómo lo diría un cura, ¿no? Que hace constantemente, donde no te repites ni una sola, porque cada una de ellas es un santo diferente, una referencia diferente a algún atributo de algún santo, ¿no? Me imagino que por lo menos que leerte un libro de vidas de santos y mártires, ¿no? Bueno, me leí bastantes, me leí como 4 o 5. Aparte, es algo que a mí me interesa desde hace mucho tiempo, que me gusta al entrar en una iglesia poder reconocer las cosas, poder entenderlas, y cuando que un santo tiene un panal de miel, antes hablábamos del pelo, que tiene un bastón o que tiene una palma, qué significan esas cosas. Entonces, por mera cultura quería conocer un poco eso. Pero para el caso de Fierro, como me cago en el borrico de Belén, o cago en la vulgata de San Jerónimo, o me cago en los bailes de San Vito, o en el serrucho de San José, o cosas así. Todo eso es solamente una manera de retratar al personaje de una forma más profunda de lo que parece. Al principio parece que es un blasfemo y un irreverente, pero en realidad está dando a entender algo muy importante, y es que era un creyente, muy creyente, porque conocía bien a sus santos, y que ahora ya no cree en ellos. Es una manera, yo creo que está bien hecho. El lector, de hecho, puede que ni lo piense, no lo haga de manera consciente, el decir, pues no, ahora no es creyente y tal, pero queda dentro de su inconsciente, se da cuenta, aunque no se dé cuenta el lector, está percibiendo cómo es un personaje. Y fue una manera de hacerlo sencillo, que lo del perro, pues un truco de costurera, como dice Eduardo Mendoza, una de las herramientas que los tenemos que utilizar los escritores. Y me parece que debemos irnos despidiendo. Me gustaría de nuevo agradecerte de corazón que hayas compartido este rato conmigo, Manuel. Espero que todo el mundo se anime a echarle un vistazo al Secreto de la Tritona y a las próximas obras de Manuel. Y muchas gracias al Grupo Madre Editorial, a todos los amigos de México. Espero de corazón estar pronto allí, dar un paseo por allí. Además, estoy investigando, puede que en el futuro haya una historia donde México tenga mucha importancia. Pues bueno, Pues muchas Francisco. gracias. Sí, adelante, Manuel. No, quería darle las gracias a Francisco Narla por todo lo que ha compartido con nosotros, y por haber escrito esta novela, esta maravillosa novela, Fierro, que se la recomiendo mucho. Pues de este lado, de parte de Madre Editorial, les agradecemos mucho por haber aceptado esta entrevista, y pues también reiteramos el agradecimiento por el espacio a la Fiesta del Libro y de la Rosa. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Hasta la siguiente emisión.